es que el corazón. Y vamos a seguir con esta pequeña serie acerca de la tentación. Y digo pequeña serie porque ya estamos prácticamente terminando. Y bueno, para los que no la han escuchado, yo les animo a que vayan a la página de Casa de Oración en YouTube y ahí puedan ustedes escuchar las otras enseñanzas. Hoy vamos a darles la cuarta entrega de esta serie porque les va a permitir pues entender este contexto completo y yo sé que va a ser de bendición. ¿Quiénes han sido bendecidos, confrontados con la palabra que se ha hablado en esta serie? Yo creo que todos. ¿Y a cuántos les ha llevado el Señor a hacer cambios en su vida? ¿Verdad? Entonces hoy vamos a hablar de precisamente el origen de lo que podríamos ver como lo que detona que la tentación pueda llegar a ser un hecho en un creyente. De hecho, sabemos que la tentación es algo que es para toda la humanidad, pero aquí estamos hablándole a la iglesia. Así que la enseñanza de hoy va a tener por nombre la tentación de la carne. Acompañen por favor al libro de Gálatas en el capítulo 5, si es tan amable. Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16. Cuando lo tenga me dice ya. Dice así. Yo voy a estar leyendo nuevamente la versión de Reina Valera actualizada. Usted sígame en la versión que tenga, la traducción que traiga. Dice, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfacerán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Voy a leer este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, que da una explicación un poquito más amplia del pasaje. Mire, dice así, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus intenciones, para que no hagan lo que quieran. Yo le voy a preguntar algo. ¿A quién le gusta hacer lo que quiera, lo que le da la gana? ¿Nada más yo? Vamos a ser honestos. No le saquéis, dice el Señor, Él ya lo sabe. A todos nos gusta hacer lo que nos da la gana. Y ese es el problema de la naturaleza del hombre. Y Pablo, el apóstol, en este pasaje, nos muestra claramente esa lucha interna que como seres humanos, ¿sí somos seres humanos todos los que estamos aquí? Hombres, ¿verdad? Ok, bueno. Dice, le digo, como seres humanos, aún de manera inconsciente, vean lo que estoy diciendo, aún de manera inconsciente, constantemente libramos esa lucha, aunque no lo entendamos o no lo aceptemos. Porque hay quien se considera tan invulnerable, se considera tan capaz, que dice, no, eso para mí no es. Yo hago las cosas porque simplemente las puedo dejar de hacer cuando yo quiera. Porque yo ejerzo mi libre albedrío de la manera como yo quiera. Y esa persona está pisando un terreno impresionantemente peligrosa cuando está considerándose así. Porque hay quien por ignorancia, y voy a hablar, siempre voy a hacer esta aclaración, hay dos ignorancias. La ignorancia del que no sabe nada, o sea, hay quien no ha abierto una Biblia, no conoce la Escritura, pero hay una ignorancia de quien conociendo la Escritura, ignora la Escritura. ¿Cuál es peor? La segunda. Bueno, hay quienes por ignorancia no reconocen esta condición natural del hombre, como el caso de los incrédulos.
pero también está la ignorancia de los creyentes escépticos que rechazan esta situación, aunque estén experimentando constantemente las consecuencias de su lucha interior que normalmente están perdiendo, a causa precisamente de esa manera de pensar. Ahora, ¿qué sucede con los verdaderos creyentes? Cuando hablo de verdaderos creyentes, ¿a qué me refiero? ¿A cuáles me refiero? Primero, a los que han nacido de Dios. Segundo, a los que desean obedecer a Dios. ¿De cuántos hay de esos? No hay. Mejor cambio el mensaje y los evangelizo, ¿qué les parece? Bueno, los verdaderos creyentes, ¿verdad?, son los que han reconocido con humildad su condición vulnerable, su debilidad. Y esto los va a llevar a depender aún más de Dios. Esto va a llevar al creyente a hacer suyas más las palabras de Jesús que hemos estado viendo en esta serie, de estar alertas en oración para no caer en tentación, porque estamos convencidos que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Ahora, para los nacidos de nuevo, reconocer su realidad espiritual los va a llevar precisamente a entender la voluntad de Dios. ¿Cuál es principalmente entre una voluntad perfecta? Bueno, ser formados a la imagen de Cristo. Que el carácter de Cristo se haga evidente en cada uno de nosotros. Esto significa la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, y ahí es cuando nosotros vamos a poder identificar si realmente estamos menguando y Cristo está siendo exaltado, como dijo el apóstol, no era el apóstol, Juan el Bautista. Bueno, el creyente, mis hermanos, ha comprendido su responsabilidad de mostrarse al mundo como quien, bajo la gracia de Dios, sabe que ser dirigido por el Espíritu de Santo lo llevó a decidir renunciar a la vida mundana y el deseo carnal. Eso es el carácter de un siervo de Dios, de un creyente genuino. ¿Usted ha decidido renunciar a la vida mundana y el deseo carnal? No dudo que sí, mis hermanos, pero recordemos que esta es una lucha. Ahora, hay muchos que se amparan o se quieren justificar diciendo, no, pastor, es que la verdad, pues yo sí quiero, pero ya ve, la carne es débil. Ahí sí salen bien espirituales. No, mis hermanos, la carne es débil, pero el Señor nos está hablando de tener un espíritu dispuesto, y eso lo enseñamos la semana anterior. De ahí la importancia de examinarse continuamente, y esto mediante la palabra de Dios, para identificar qué es lo que prevalece en su corazón. Examinándonos con la palabra va a identificar eso, mi hermano. Si prevalece un espíritu dispuesto a la obediencia a los mandamientos del Señor, que le van a permitir crecer y madurar en la fe, o si por su negligencia espiritual, su desobediencia, su rebeldía, sigue siendo sensible a las manifestaciones de su debilidad carnal. O sea, le está permitiendo. ¿Sí me entiende? Y esto le va a hacer entrar y caer en tentación constantemente, evitando el desarrollo de su vida cristiana. O sea, hay un contraste entre el que obedece y el que no obedece. Entonces, mire, a manera de introducción, antes de tocar el tema principal, el pasaje que leímos, vamos a hablar primero acerca de lo que es la tentación de la carne o la carnalidad humana, que bíblicamente tiene varias acepciones de acuerdo a la manifestación o de acuerdo a la manera como está expresada en la Escritura. Mire, carne, así como tal el vocablo, en el hebreo es basar, con S, basar. Y en el griego es sarx, así, S-A-R-X. Bueno, en un sentido físico indica el cuerpo humano o el cuerpo animal. Y esto lo vemos durante la creación, ahí está expresado en Génesis 2, del 7 al 19. Ahí va a hablar acerca de cómo el Señor creó a todos los seres sobre la tierra y a nosotros como los seres humanos, y ahí habla de un cuerpo humano. Ahora, en un sentido espiritual, carne es la inclinación dominante hacia lo sensual, lo que ofrece placer al hombre a través de sus sentidos.
es la naturaleza caída que siempre tratará de dominarle. Esa es la carne. Los deseos que no son sanos, la concupiscencia. Ahora, en un sentido moral, carne también representa esa soberbia, ese orgullo o autosuficiencia del hombre que lo lleva a considerar sus méritos, sus recursos y sus obras a la par o por encima de la gracia de Dios. Eso también es andar en la carne. Y esta es una condición tan pobre del hombre que lo ha llevado a menospreciar la suficiencia de la salvación por medio de Cristo. Por eso se ha inventado a conveniencia infinidad de instrumentos, llámense religiones, movimientos espirituales, pues que a través de obras, a través de diferentes circunstancias, lo llevan según ellos a ganar la salvación. Es un pensamiento de quienes, basados en su propia moralidad, ponen sus recursos y sus méritos por encima de los principios de Dios, justifican sus actos, aunque su vida sea un desastre. ¿Conoce gente así? Que se justifica de todo y que usted está viendo que va de caída, aún siendo creyentes, Yo estoy hablándole a la iglesia. Quienes al confiar en su carne no solamente se engañan a sí mismos, sino que se están constituyendo en enemigos de Dios, o sea, están haciendo lo contrario a lo que el Señor les está demandando. Y si es por ignorar sus mandamientos, conociéndolos, esto lo pone en un terreno muy peligroso. Voy a decir unas frases, a lo mejor usted las reconoce. Solo la iglesia salva. Sí, ¿la ubica? Todos los caminos llegan a Dios. La carne busca atajos a su conveniencia. Quiere hacer sus propios caminos. Haz penitencia, haz mandas, compra indulgencias para que tu difunto llegue al cielo. Reza múltiples oraciones para el perdón de tus pecados. Haz obras, haz obras, haz obras. La carne siempre buscará justificaciones para manifestarse y alcanzar sus propósitos. Ahora, en este momento usted, pues su mente se fue hacia la tradición, quizás muchos vienen de allá, pero le voy a decir que esto tiene su versión evangélica, con esas engañosas y apóstatas declaraciones pseudocristianas de pues supuestos siervos corruptos que tanto daño están haciendo a la verdadera iglesia de Cristo. Palabras como: solo aquí fluye el Espíritu de Dios, declara, decreta, confiesa positivo, trae tu ofrenda al altar para que yo ore por ti y alcances tus más caros anhelos. Carne, carne. ¿Sí la identifica? Algunos cayeron en el error de creerle, pero ahí quizás por ignorancia. La ignorancia no de no saber, sino de ser engañados, de permitirse ser engañados. Pero qué bueno que ya no. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Carne o carnalidad, esa condición de quienes reaccionan y viven dominados por sus deseos sensuales, pero que también indica carácter o forma de vida. Por ejemplo, vamos a identificar algunos versículos y quizás en estos versículos también se van a caer algunos dogmas, algunas formas de pensamiento. Dice 2 de Corintios 10:13, no vaya a él, yo lo voy a estar leyendo porque son varios. Si quiere anotar nada más la referencia. 2 de Corintios 10:13 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. A ver, ¿nos estamos contradiciendo? No. Aunque andamos en la carne, aquí carne, ¿qué es? Es sarx, es cuerpo humano. Aunque todavía estoy aquí, vivito y coleando, ¿verdad? No milito según los deseos pecaminosos de la carne. ¿Ya se entendió? Es la misma palabra, pero con dos acepciones diferentes. Entonces, usted tiene un cuerpo, pero no debe militar conforme a los deseos de ese cuerpo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué es lo que vivo en la carne? Todo lo que me está pasando, lo que me angustia, lo que me sucede, lo que me prueba, lo que me tienta, pero todo eso, por tanto que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea,
hay un espíritu mayor que me permite vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a esta carne. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí se entiende? O sea, esto está hablando del carácter del creyente. Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. O sea, aquí había un dilema del apóstol Pablo entre irse con el Señor, que dice, lo cual es mucho mejor. Casi el apóstol Pablo dice, pues si me voy con el Señor ya, se acabaron todas mis angustias, se acabó todo el trabajo, se acabaron las circunstancias difíciles, ya no lo voy a vivir en este cuerpo corrupto, pecaminoso, pero si por causa de la obra debo, en beneficio de la obra, continuar, pues ahora sí que es un dilema. Pero ¿qué dijo Pablo? Mientras esté yo en este cuerpo, ¿qué voy a hacer? Para lo que el Señor me ha llamado. Y voy a leer un versículo, el último de este segmento, que también ha causado muchas controversias. Dice, 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Aquí, ¿a qué se está refiriendo? A Jesucristo ha venido en la carne. Que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó en hombre para consumar la obra redentora de salvación de la humanidad. Y hay quienes, aún siendo creyentes o mencionándose como cristianos, pues te dicen, no, sí, pues Jesucristo, un gran profeta, Jesucristo, sí, el Hijo de Dios, pero es un ser creado, no es Dios. Jesucristo es un gran filósofo, o sea, le tratan de quitar méritos a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo. Y hay diferentes sectas, incluso que, como le digo, que se autonombran cristianas, pero que no tienen precisamente esta convicción, este conocimiento. Y dice, el que no confiesa a Jesucristo en esas condiciones, tal persona es el engañador y el anticristo. O sea, es una doctrina anticristiana totalmente, como la de los roselistas, por ejemplo, que precisamente eso es lo que ellos predican en cuanto a Jesucristo, los testigos de Jehová y muchos otros más, que le dan más importancia a sus profetas, más importancia, incluso en la versión acá cristiano evangélica, hay quienes le dan más importancia a un supuesto apóstol, a un supuesto ungido, que a la palabra del Señor. Carne está señalando el eslabón más débil de la naturaleza humana, mis hermanos, aunque usted no lo crea. La pregunta de siempre, ¿cree usted que yo estoy exagerando? Por eso el Señor dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Porque a la verdad está dispuesto el espíritu, pero la carne es débil. O sea, realmente sí estamos dispuestos a obedecer a Dios. Mire, si yo le digo, usted tiene un espíritu dispuesto a obedecer a Dios, usted quiere caminar los caminos del Señor, usted quiere consagrarse en el servicio al Señor, usted si es sincero, si me dice que sí, sí le creo. Pero va a haber una lucha. O sea, su espíritu está dispuesto, pero si su carne es débil y usted permite que esa carnalidad sea afectada por las tentaciones, sea afectada por todo lo que representa, lo que le distrae, entonces, aunque su espíritu esté dispuesto, usted va a caer en un problema. Como solamente un ejemplo, la oración. ¿Está usted orando con todo su corazón? Quizás hasta se apostró, quizás busca su momento devocional, busca ese lugar secreto para tener intimidad con Dios. Y comienza usted a orar de una manera que está usted deleitándose en el Señor. Y de repente comienza usted a tener pensamientos. Y comienza adorando al Señor y termina usted preguntándose si ya pagó la renta, o si ya llegó el cobro, o si ya perdió el león. Así de simple. Es la carne, mi hermano. O sea, el engañador siempre va a tratar por cualquier medio de distraerlo de su relación y de su comunión con Dios. Y puede parecer muy simple el hecho de la oración, pero si no podemos ni siquiera velar con el Señor una hora, ¿se acuerda lo que le dijo a los discípulos? Eso sí quiere decir que nuestra carne está debilitada. Dice Romanos 8:3,
Y esto es ya para beneficio de nosotros. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. ¿Por qué dice eso? Porque la ley lo único que hizo fue sacar a la luz el pecado. La ley dijo, no robarás, no codiciarás la mujer ajena, no levantarás falso testimonio. O sea, es no. Sacó a la luz el pecado, pero la ley no nos dio la solución, solamente nos dejó clara nuestra condición. Por eso dice, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, el Señor Jesús sufrió en propia carne toda tentación, todo dolor, toda circunstancia difícil, y así, en esa condición, consumó la obra de redención para nosotros. Carne también hace referencia al estado no regenerado de quienes viven en conformidad con el pecado y la vida mundana, alguien carnal. Romanos 7:15 dice, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. O sea, cuando vivíamos de acuerdo a nuestras pasiones desordenadas, ¿qué pasó? La carne simplemente despertó y la ley nos señaló, y todo esto actuaba a fin de llevar fruto de ¿qué? Fruto de muerte. O sea, todo lo que hacíamos, mi hermano, no era honroso al Señor. Y aunque se viera con cierto matiz de moralidad, finalmente no era algo grato al Señor. Solamente los trapos de inmundicia que de repente le queremos presentar al Señor en lugar de someternos a su voluntad. Y por eso sigue diciendo en Romanos 8:8. Siga anotando, porque son muchas escrituras las que estoy llevando y no lo puedo llevar a todas, pero siga anotando. Romanos 8:8 dice, así que los que viven según la carne, ¿qué es según la carne? Ahora sí ya vamos a entender. Según las pasiones desordenadas, dejándose llevar por lo que también el apóstol Santiago dijo, concupiscencia. Bueno, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues eso ya es obvio. Sin embargo, fíjese, sin embargo es como para dar paz, porque Pablo le estaba hablando a la iglesia. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué tenía esa seguridad Pablo que la iglesia, en este caso en Roma, los cristianos, no vivían según la carne, sino según el Espíritu? Porque presumía que eran hijos de Dios, que habían nacido de nuevos. Por eso continúa diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Se ve que ahí hay una advertencia, un señalamiento? O sea, tú no vas a vivir según la carne porque tienes el Espíritu de Dios. Si es que acaso el Espíritu mora en ti. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y eso nos tiene que poner no solamente a pensar, sino a temblar. Realmente, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Realmente, ¿cómo estamos viviendo la vida personal, en todo caso? ¿Qué es lo que domina nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras decisiones? ¿Han escuchado ustedes el término cristiano carnal? Sí lo han escuchado. Ahora, ¿usted cree que haya cristianos carnales? Sí, sí hay. Sí hay. ¿Sabe qué es un cristiano carnal? Se lo voy a decir, no para que se identifique. Se lo voy a decir para que lo detecte. Y si se identifica, bueno, siempre habrá manera de arrepentirse. Un cristiano carnal es quien, presumiendo madurez espiritual, fidelidad a la palabra de Dios, todavía reacciona visceralmente. ¿Sí sabe lo que es reaccionar visceralmente? De manera violenta, en su carne. Que todavía conserva prácticas que ya deberían haber dejado atrás. Prácticas que vienen ¿desde dónde? Del pasado, de tu niñez, de tu juventud, tu adolescencia, tus costumbres, tus hábitos, tus tradiciones. Y esto incluye para muchos formas o corrientes religiosas a las que estuvieron acostumbrados.
Todavía hay muchos creyentes cristianos que conservan ciertos matices de la fe que primero constituyó para ellos, pues eso, seguir una fe. Y no estoy hablando solamente de la tradición. Hay quienes comenzaron a conocer el Evangelio de Cristo en enseñanzas quizás erradas, abusivas, falsas, y todavía traen esas cosas, todavía traen ciertos vestigios que llegaron a aprender y que aunque se les ha estado enseñando el verdadero sentido bíblico de muchas prácticas, de muchas enseñanzas, pues de repente todavía como que por ahí se llega a disparar. Bueno, es evidente que en el proceso de la santificación, el conocimiento de la palabra, esto se va limpiando. Pero hay quienes siguen rechazando el orden de Dios, aún conociendo la palabra del Señor. Aún siendo instruidos bajo una sana enseñanza, todavía se dejan influenciar por cualquier viento de doctrina o argumentos que se ajusten a sus conveniencias. Espero que no se identifique, porque yo tomo lo que me conviene. De repente yo digo, no, esto del mundo ya no es para mí. Ay, no, pero esto como que todavía. Y esto va de lo religioso a lo mundano. Hay quienes andan con un pie afuera y un pie adentro. Sí sabe a lo que me refiero, ¿verdad? No estoy regañando. Les dije que no estaba yo tratando que se identificaran, sino que... Pero si el Señor está hablando, bueno, hay quienes comienzan bien y terminan mal. En Gálatas 3:3 tenemos el caso más impresionante cuando una iglesia en Galacia empezó a ser sometida a enseñanzas judaizantes de determinadas personas que se decían cristianos pero que conservaban esas tradiciones. Y mire, estaban yendo a una iglesia de gentiles a decirles que tenían que tomar las normas de los judíos. O sea, un gentil que jamás había sido judío, porque pues obviamente no había nacido en cuna judía, que no conocía nada, ahora quería hacerse judío. Como muchos ahora se han dejado llevar por corrientes, ¿verdad? De repente empezaba esa efervescencia del mesianismo, y sin saber siquiera lo que es el verdadero mesianismo, ya se sentían mesiánicos. Y ya nada más porque guardan el Shabbat, porque se ponen su kipa, hasta usan su talit, ya son mesiánicos. Y obviamente con enseñanzas que van muy en contra de lo que el Señor expresó bajo un nuevo pacto. Y a los Gálatas les dice, tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. O sea, ustedes nacieron por el Espíritu Santo. Ustedes fueron traídos a la luz admirable bajo la gracia. ¿Y ahora van a terminar en las obras? Dice, tantas cosas padecieron en vano, si de verdad fue en vano. O sea, venían de su religión, venían del paganismo. Sufrieron lo que sufrimos todos cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y ahora de repente se empiezan a dejar deslumbrar por corrientes, como cuando se puso de moda también los reformadores. Y de repente ya todos eran reformadores. Hasta que se dieron cuenta del peligro de las iglesias que se dicen reformadas, del hipercalvinismo y tantas cosas que han dañado tanto a la iglesia. La Escritura también identifica como evidencia de la carne a esas prácticas y cultos religiosos que creó el hombre con la intención de justificar su pecado, pretendiendo así de manera absurda agradar a Dios, pero sin obedecerlo. O sea, poner sus obras por encima de la gracia. Colosenses 2:20, vamos ahí. Cuando lo tenga me dice ya. Colosenses 2:20. Recuerde que estoy leyendo la versión actualizada de Reina Valera para que me siga en la traducción que usted traiga. Dice, siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, o sea, morimos al viejo hombre, lo que está diciendo Pablo. Dice, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques? Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son
según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra la sensualidad de la carne. Llámese todas este tipo de prácticas que se hacen pues para agradar a Dios a través del de flagelar el cuerpo, de hacer cosas para agradar a Dios, caminatas, mandas, situaciones así, que como le decía, bueno, sí tienen una cierta sabiduría de religiosidad en el duro trato del cuerpo, ¿verdad? Y la gente ahí se está desmoronando, se está desmayando, se está medio muriendo, pero todo lo hacen en pro de que esto va a agradar a Dios, cuando el Señor lo que está viendo es el corazón. Por eso no tiene ningún valor contra la sensualidad. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa, pero si tu corazón no cambia, si tú sigues siendo igual de corrupto, si tu vida no ha cambiado porque no has nacido de nuevo, lo que necesitas es un nuevo corazón, evidentemente eso te sirve para justificar tu pecado. Y esto también tiene la versión evangélica, ¿verdad? Hacer obras, ¿verdad? A veces hasta convertirte así como el paje personal de un pastor para poder sentir que estás haciendo algo y te dicen, es que el que no sirve, no sirve. Cuando lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer como iglesia es hacer discípulos. Lo que ya hicimos, o con lo que estamos haciendo constantemente, y bueno, en la serie de los discípulos, bueno, eso lo aprendimos perfectamente. De manera que tratar de reducir, mis hermanos, ya se fijó todo lo que significa carne, y hay más, pero bueno, esto es lo que considero más importante en este momento. Bueno, tratar de reducir el significado de la carnalidad solamente a actos de inmoralidad sexual o de otro tipo, además de ser falso, es peligroso. Porque normalmente cuando se habla de la carne, uno ya está pensando en ciertos pecados visibles. Pero los pecados más peligrosos, ¿cuáles son? Los invisibles, los que no se detectan y los que surgen cuando se pierde la batalla interior entre la carne y el espíritu. Así que quien piense así, pues se está engañando a sí mismo. Y Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. O sea, es fácil fingir una fe, ¿sí o no? Dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, o sea, el que siembra para estarse satisfaciendo de todo lo que quiere, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Y como la naturaleza carnal y el espíritu siempre se están enfrentando, ahora sí vamos a comprender que cuando la carne se fortalece al ejercer su poder sobre el alma, que son sus sentimientos, sus emociones, sus sentidos, llevan a la persona a la búsqueda de la satisfacción de su sensualidad, esa demanda de placer que aunque sea efímero o pasajero, en ese momento le hace sentir muy bien, pero las consecuencias pueden trascender lo eterno. ¿Sí se da cuenta del riesgo o no? Sin embargo, cuando el espíritu está dispuesto, fortalecido por su comunión con el Señor, por el conocimiento de su palabra, entonces las manifestaciones del alma, sentimientos, emociones y sentidos van a ser dirigidos para honrar a Dios. ¿Se ve la diferencia? Cosecharemos para vida eterna. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te pregunto, ¿de qué más hablas? O sea, ¿piensas solamente en cosas de la carne o realmente estás pensando en tener un espíritu dispuesto, en fortalecerlo? ¿Por qué? Porque los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Fíjese el resultado de ocuparse del espíritu.
vida y paz. Cuando alguien está en paz con el Señor, tiene todo del otro lado, ganado. ¿Quieres tomar una buena decisión? Cualquier situación que se presente, déjala delante de Dios, recibe el consejo de Dios, y si esto te produce paz, estás en el momento justo de tomar una buena decisión. Y hay quien todavía dice, pero ¿por qué para todo tengo que pedirle permiso a Dios? ¿Por qué todo lo tengo que resolver con la Biblia? Bueno, pues usa el libro vaquero, a lo mejor ese te funciona. O un bestseller de algún apóstol por ahí, su palabra ha de ser mejor que la de Jesús, no sé. Porque el Señor es el que sabe quiénes somos. Él nos creó. Él es el que tiene el manual de vida. Y ese manual de vida lo dio en la caja donde te envolvió y te mandó a la tierra. Estoy haciendo una analogía, no van a decir, ay, el pastor dice que llegamos en caja. Ahí puso la Biblia para que leyeras cómo vivir la vida cristiana. Por eso quienes actúan en la carne, mis hermanos, no tienen paz. No sé si ustedes se pueden fijar en esa particularidad. Son personas que siempre están mal, aunque se sientan bien, siempre están a la defensiva. Son soberbios, son caprichosos, son volubles, son arbitrarios, son contenciosos. ¿Por qué? Porque siempre reaccionan visceralmente, conforme a sus propios instintos. Dije instintos. ¿Quién es el que reacciona instintivamente? El que reacciona ya por medio de las situaciones que se presentan, pero de una manera almática totalmente. Dependen de sus propios argumentos, de acuerdo a la naturaleza caída. Mire, el apóstol Santiago, en Santiago 3:13, nos habla de esta manera. Dice, si quiere vaya ahí para que lo leamos juntos. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Mire, hay muchos que presumen de mucho entendimiento bíblico, y no lo dudo. O sea, hay hermanos que son una máquina de reproducir versículos. Sin embargo, yo para decir Juan 3:16 voy a la Biblia para decirlo bien. O sea, se lo estoy diciendo como una forma de decirle, asegúrese de lo que está diciendo, aunque se lo sepa de memoria. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Ahí es donde usted va a manifestar el carácter de Cristo. Dice, pero si en su corazón tienen amargos celos, contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Dura palabra es esta. Si yo les hubiera dicho que el que actúa instintivamente es como un animal, les hubieran dicho, ay, el pastor ya nos está insultando. Por eso me esperé a que lo dijera Santiago. Cuando actuamos de manera visceral, instintiva, porque no somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos actuando de una manera incorrecta. Dice, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. O sea, estamos hablando de obras de la carne. Pero ¿qué sucede con los verdaderos cristianos cuando sus convicciones, sus argumentos y su actuar van de acuerdo al Espíritu que lo gobierna? Bueno, vamos simplemente al versículo 17 de ahí de Santiago 3. Adelantito, dice, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial, no hipócrita, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ay, esto nos hace descansar. Diga, yo soy de esos. Pues hay como 4 que son de esos, pero está bien, con esos me conformo. Mire, buenos frutos. ¿Sabe lo que es el fruto espiritual? El carácter de Cristo. Paz, mansedumbre, amor, todo eso. Y eso es lo que usted tiene que hacer evidente. Bueno, después de la introducción entremos a la enseñanza. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje inicial.
Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu. Bueno, ¿qué es andar? En el griego la palabra andar, perípateo, de periférico, de ahí se traduce, es caminar alrededor y entre. Eso es andar. Se anden en el Espíritu, o sea, entre el Espíritu, alrededor del Espíritu, o sea, estén completamente inmersos. En este caso, ¿qué significa? Conducirse como corresponde a la nueva vida en Cristo en todas las actividades que tenemos. ¿Será que habrá actividades que tenemos que excluir de un proceder espiritual en nuestra vida? Ninguna. Todas tus prácticas tienen que estar puestas delante de Dios para que tú distingas qué terreno estás pisando. Todas tus actividades. De manera que andar en el Espíritu, mis hermanos, no significa tener una permanente actitud de misticismo, de apariencia piadosa. Hay quienes hablan de espiritualidad y hasta levantan la cabeza y le hacen ¡ay! Y les hablas y te hablan así con mucha solemnidad. Y caminan así como que van deslizándose y se les caen las plumas angelicales. Son así todos. No, mi hermano. La llenura espiritual se hace evidente manifestando el carácter de Cristo en tu vida. Cada reacción, cada expresión, cada actuar va a manifestar a Cristo. Y Cristo no era un místico, no andaba presumiendo espiritualidad. Cristo era un hombre práctico de la palabra de Dios y de la obediencia al Padre. Por eso dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, aquí es la pregunta, ¿tú cómo has recibido a Cristo Jesús el Señor? Dice, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por eso nosotros los pastores no podemos dejar de darles todo el consejo de Dios. No podemos hacer una parcialidad de la Escritura solamente para que nos convenga la Biblia a determinadas conveniencias. No. No podemos usar la Biblia para traducirla en abuso espiritual a los hermanos, para poder manipular su fe y su cartera. No, mis hermanos, es todo el consejo de Dios para que vivan conforme a la palabra de Dios, para que sean enseñados en Cristo. Por eso, en contraste al comportamiento de los hijos de Dios, Pablo también hace evidente la condición de los no regenerados, hace un contraste. Vaya conmigo a Efesios 4:17, por favor. Efesios 4:17. Dice así, dice, esto digo, pero mire la palabra, e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Esto significa, no se conduzcan como antes eran. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. El contraste es, en esos gentiles todavía hay ignorancia, en ustedes ya no, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él. ¿Se da cuenta que Pablo siempre hace esa aclaración? Si en verdad el Espíritu está en ti, si en verdad has conocido a Cristo, si en verdad has sido enseñado en Cristo, de ahí la importancia de conocer la Escritura, mis hermanos, pero completa, sin parcialidades, sin aderezos, sin el espíritu del hombre, sin los argumentos que van a desvirtuar la verdad de la Biblia. Entonces la exhortación a la iglesia es clara, no continuar comportándose como los gentiles, entiéndase, ya no conducirse por más tiempo como gentiles que eran, porque ya no son gentiles. Sí,
Se entiende que ya no somos gentiles en lo que representa esta palabra gentil, que es pagana, es impía, o sea, de naturaleza caída. Entonces, en esta expresión o mandato se combinan dos ideas. Primero, abandonar las anteriores formas de vida, decidiendo por las que van de acuerdo a la nueva naturaleza. Y segundo, no continuar imitando ese entorno o ambiente de maldad de los caminos corruptos que antes caminabas, que son conforme al mundo, pero que ahora tú ya no vas a pisar. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es para los creyentes? Su caminar cotidiano. Es lo que haces todos los días. Dentro de la conducta moral que ahora tienes, derivada de tu nueva vida. Y esta es la evidencia y la convicción, primero, de que sabes que estás delante de un Dios santo. Segundo, la gratitud de haber sido rescatado por el sacrificio de Cristo. Si tú tienes la convicción de que estás siempre delante de un Dios 3 veces santo y estás agradecido por la salvación en Cristo, mi hermano, vas a caminar bien. Vas a caminar bien. Una evidencia de quien ha muerto a la vieja naturaleza, una evidencia de quien ha nacido de nuevo y es guiado por el Espíritu Santo, es la comprensión del riesgo de continuar bajo la influencia de la carne y del pecado. Ya no quieres saber nada de eso, porque sabes de dónde te trajo el Señor. Porque el solo pensar en esos tiempos te hacen hasta sentir que te tiembla el cuerpo de tristeza, de dolor. Por tanto, vas a evitar caminar conforme a los apetitos de la carne, las influencias del mundo. Te sabes negar, buscando hacer la voluntad de Dios. Has entendido la gran comisión, mi hermano. Has entendido la necesidad de impactar tu entorno con la nueva vida que ahora tienes en Cristo. Sabes que esa es la mejor manera de poder reconciliar al mundo con Dios, a través de tu vida. No a través de una religión, no a través de la solemnidad y el misticismo de alguien que se cree, sino de alguien que vive el Evangelio. Y cuando te decides negar a los estímulos del mundo y los deseos de la carne, entonces andas en Cristo. Eso es, anda en Cristo. Y ya no te va a importar el costo moral, espiritual, social, físico y material que pueda representar. ¿Por qué? Porque estás decidido a darle todo al Señor. Estoy hablando de manera espiritual. Y dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La palabra satisfacción en este contexto es teleos, que tiene varias acepciones: llenar, guardar, consumar, gustar, gozarse, deleitarse, pero en cuanto a lo que complace la carne, eso es satisfacción, teleos. Pero hay un vocablo, macarismo, que es el contentamiento, esa llenura que viene por recibir y satisfacerse de las bendiciones de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿De cuáles te quieres llenar? Porque el mundo siempre va a intentar llenar el corazón del hombre de corrupción y maldad. Mire, a manera de analogía, si usted tiene un frasco que quiere llenar de solamente semillas buenas semillas, ¿a quién le gustan las nueces, los pistaches, la nuez de la India, las almendras? Son buenas para el cuerpo, pero hay de repente semillitas que no son buenas y tú no quieres que caiga ninguna de ellas. ¿Qué tienes que hacer? Llénalo primero de la buena semilla, no dejes ningún espacio para que nada quepa, y entonces vas a poder guardar ese frasquito con la buena semilla. Asimismo, para evitar que el corazón sea invadido por el espíritu del mundo, debes llenarlo de un espíritu mayor, el Espíritu de Dios. Y solo Jesús fue capaz de hacerlo. Primero limpiando todo lo que estaba ahí por medio de su sangre, y después con la llenura espiritual. Él dijo, y yo estaré con ustedes siempre. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. De modo que la única manera, eso que hizo fue un pleonasmo.
¿Sí sabían? ¿O, ni siquiera, o no se dieron cuenta? Bueno, pero yo ya dije. Mire, la única manera de evitar y buscar satisfacer esas pasiones pervertidas que se anidan en el corazón, porque, insisto, ahí están, mi hermano, el hecho de que usted es cristiano no le hace invulnerable. Esas pasiones corruptas, ese deseo carnal, eso que usted sabe que es malo, ahí está dentro. Bueno, la única manera de evitar que esto salga, precisamente esos deseos de la carne que luchan contra el Espíritu, es limpiándolo y llenándolo del Espíritu de Dios y no contristarlo. ¿Cómo lo contristas? Cuando desobedeces, cuando te haces rebelde, cuando lo provocas a celos, y en ese momento está la persona en una condición muy grave, está sola. Es cuando el Señor te ha estado insistiendo con su palabra, con su consejo: haz esto, no hagas aquello. Y tú dices: no, pues eso dice la Escritura, pero esto lo digo yo. ¿El Señor qué hace? Se retira. Eso es contristar al Espíritu de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, el Espíritu y la carne se excluyen mutuamente. Y le voy a decir algo: como creyentes, no se nos promete que no tendremos deseos pecaminosos o tentaciones, pero sí nos advierte que no las satisfagamos, que no las busquemos. Jesús, a través de una parábola, enseñó este principio. Vaya conmigo a Mateo 12, por favor. A partir del versículo 43, dice así, Mateo 12, 43, ¿ya lo tiene? Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar, habitan ahí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. ¿Qué sucede cuando tú llegas a la fe? ¿Quién lava tu corazón? ¿Quién te limpia? El Señor. Pero ¿de quién es la responsabilidad de seguir llenando ese corazón? Exactamente. ¿Qué sucede si simplemente tú dices: no, pues ya bajo la gracia ya todo está bien, ya todo? Así hay doctrinas cristianas, bueno, pseudocristianas, que dicen eso. No, es que ya somos cristianos, ya somos salvos, ya lo que hagamos, ya Dios es bueno y Dios es amor. Sí lo es, pero ya aplicamos eso en otra de las enseñanzas. Y esa situación de la cual tú sí saliste por la gracia de Dios, se puede hacer peor, mi hermano, cuando tú no te pones alerta, cuando no velas, cuando no oras, cuando no llenas tu corazón de Cristo, para que el espíritu inmundo, para que la pasión desordenada, para que eso que quiere salir no encuentre cabida, no encuentre respuesta. Eso es alimentar el espíritu, eso es debilitar la carne. Lo contrario es el efecto de que la carne se enseñoree por encima del espíritu. ¿Por qué? Porque tú lo permitiste. Y hay quien le quiere echar la culpa a Dios. Es necesario que el Espíritu del Señor gobierne el corazón. De lo contrario, jamás vamos a discernir el peligro, negarnos a las tentaciones, caer en las trampas del enemigo. Ese es el mayor riesgo espiritual al que somos sometidos día a día. El espíritu del mundo busca siempre prevalecer en el corazón del hombre, y cuando el creyente se descuida, mire, hasta se llega a sentir tranquilo bajo el dominio del pecado. Fíjese lo que estoy diciendo. Hay quienes están pecando deliberadamente, están haciendo las cosas indebidas y se sienten como si, por ahí dicen como que si la Virgen les hablara, ¿no? O sea, se sienten tan tranquilos. ¿Y qué cree? Esa es una de las peores condiciones espirituales, porque el Espíritu de Dios se ha retirado y usted quedó en el terrible riesgo de ser devorado.
Su corazón se ha cauterizado. Mire, como un ejemplo, cualquier criatura, estoy hablando de cualquier animalito, estoy hablando de un animalito instintivo, aún por instinto, por ese instinto de conservación, tiembla o se alerta con tan solo olfatear o sentir la presencia de un depredador, ¿sí o no? Se tienen una especial manera de ser sensibles al peligro. Y hay quienes, conociendo la palabra de Dios, no tiemblan, no son sensibles, no permanecen alertas, velando. Y el Espíritu Santo es el que nos discierne, ese depredador de las almas que con sus tentaciones, trampas y seducciones nos quiere hacer caer. Porque el Espíritu de Dios lucha contra la carne y su dominio, y la carne lucha contra el Espíritu y su autoridad. De manera que necesitamos ser gobernados por el Espíritu de Dios para distinguir esa diferencia. Andar también se indica acción continua. Esto significa proceso de progresar, un estilo de vida, y así en la medida que el creyente se va sometiendo al control del Espíritu de Dios en obediencia, crece en su vida espiritual, porque como hijos de Dios fuimos rescatados, apartados del mundo, por eso somos santos, porque somos apartados de Dios, para Dios, apartados del mundo, para no volver a Él. Es lamentable ver muchas personas creyentes pretendiendo regresar. Mire, uno de los ejemplos más claros lo vemos en la salida de Egipto del pueblo de Israel, como una sombra de lo que vendría a ser nuestra redención, de lo que es nuestra redención en Cristo. En el Éxodo leemos cómo el Señor salva a los israelitas de la esclavitud de Egipto, usando como figura de Cristo un cordero que fue sacrificado, su sangre fue untada en el dintel, en los postes de las casas, jamás en el suelo para no pisarla. El cordero fue asado a fuego directo, que representa los padecimientos de Jesús. Debió ser comido completo. A Cristo se le come completo, no en medianía, acompañado de pan ácimo, que significa santidad, pan sin levadura. Hierbas amargas que recuerdan el pasado. Lo debieron comer apresuradamente, puestos de pie, vestidos, calzados, con bordón en la mano. Nada debería indicar que pensaban quedar. Egipto representa el mundo. El sacrificio del cordero bajo las instrucciones de Dios representó para los israelitas la obediencia y la fe en Él para salir. Bastón en la mano, ceñidos con ropa, su decisión. Mostraron su decisión de salir y caminar. En el camino a la tierra prometida hubo desierto, sí, aflicción, lucha, pero en todo momento el Señor los acompañó. Usted conoce la historia. Bueno, así los hijos de Dios. Desde el día que la sangre de Jesucristo nos redimió, que comimos de Cristo, nos saciamos de Cristo, decidimos salir del mundo. Y en ese momento nos convertimos en extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabía usted eso? Que ya no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial. Bueno, al no pertenecer más al mundo y salir de esa condición de pecado, pues también entramos a un desierto. También entramos a un tiempo de aflicciones, de pruebas, de luchas. Y aquí tiene que ver el entorno que nos agobia, los deseos de la carne que nos quieren hacer regresar, pero el Señor siempre estará con nosotros. Esa es la promesa. Y Él es fiel, y usted lo ha comprobado. Cuando usted se ha desviado ha sido porque usted ha querido, porque usted hizo lo que quiso. ¿Sí o no? Entonces, lo que nos muestra la historia del Éxodo de Israel, pues nos está mostrando lo difícil que fue para ellos salir de Egipto, pero no físicamente. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Dios. El Señor se encargó de sacarlos
Él puso las plagas, Él tocó el corazón de Faraón, Él hizo toda la obra. La salida fue milagrosa. Lo difícil para el pueblo fue sacarlo de su corazón. Y una y otra vez, la carne intentaba retenerlos. Veamos solamente un ejemplo, Números 11:4. Ya casi terminamos. Fíjese lo que dice el versículo 4, porque este es un antecedente muy importante. ¿Sabía usted que con el pueblo de Israel salieron muchos egipcios que creyeron? ¿Sí sabía usted eso? Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. No solamente salieron los israelitas, muchos egipcios creyeron y salieron con ellos de Egipto. Bueno, dice, pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. ¿Por qué cree que tenían ellos esa condición? Porque era su cultura, era su forma de vida. Bueno, ellos comenzaron a tener un apetito incontenible por las cosas que tenían en Egipto. Era su pasado. Dice, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, o sea, los hijos de Israel se contaminaron de las pasiones de los que se mezclaron con ellos. O sea, en lugar de que el pueblo de Israel influyera en estos hombres y mujeres, ellos empezaron a influir en el pueblo de Israel, algo muy común en la actualidad. Y el versículo 5 dice, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Fíjese lo que querían. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Y los pepinos, y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos que nos regalaban. ¿Cuándo les regalaron algo? O sea, estamos hablando de que estaban en esclavitud, muriendo literalmente por el maltrato. Y ahora resulta que hasta les regalaban la comida, se sentían allá como príncipes. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos más que este maná, menospreciando la gracia de Dios. ¿Identifica algo del pasado ahora en el presente? Es lamentable, mis hermanos, cómo llega muchos a menospreciar lo que ahora tienen en Cristo Jesús y están pensando en lo que dejaron en el pasado. Y todavía están jalando de allá muchas cosas. Hay muchos hilos que los detienen. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas no quiere que salgamos de la dependencia del mundo, del poder de la carne y sigamos al Señor. Esa es la lucha. Y hay quienes, aunque parece que salieron de su Egipto, lo siguen cargando en el corazón. Por eso continúan añorando los aromas, las delicias del pecado. Y siguen en determinadas prácticas. Las únicas opciones para los que se pusieron en rebeldía en aquel tiempo fue o regresaban a Egipto o se quedaban en el camino. Las mismas opciones, mi hermano. ¿Te quieres regresar a Egipto? Pero si sigues renegando y si sigues coqueteando con el mundo y enalteciendo la carne, te vas a quedar en el camino, mi hermano. Porque los verdaderos cristianos saben y deciden abstenerse de lo que abandonaron, lo que anteriormente acostumbraban, como los otros gentiles. Como dijo Pablo, ya no como los otros gentiles. Primera de Corintios 9:24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Mire, qué fácil es hacer cosas para ganar cosas corruptibles, para beneficiarse, cosas efímeras que no tienen ninguna trascendencia y no somos capaces de negarnos para lo que verdaderamente es eterno. Por eso necesitamos saber, entender de qué me debo apartar, discernir el riesgo,
de todo lo que pueda apagar nuestra vida espiritual, que obstaculice la relación con Dios, que haga que tu carne se debilite, estorbe tu celo por el Señor, porque sabes que necesariamente eso vendrá del mundo y deberá ser hecho de lado. Así que, mi hermano, apártate de todo lo que no honre a Dios. Recuerda que el Espíritu es el que da vida y la carne no aprovecha ¿para qué? Para nada. Finalmente, como conclusión, quiero que leamos, le voy a pedir una escritura que vamos a estudiar de manera más detallada más adelante. Pero, ¿cómo saber por lo que debo decidir? Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Mis hermanos, la influencia del mundo, la tentación de la carne, enemigos permanentes, que si no discernimos el peligro que encierran, tarde o temprano nos harán caer bajo su influencia. La redención en Jesús nos libra de la vida, nos libró de la vida que llevábamos, de la condenación eterna, nos hace libres de la esclavitud del pecado, pero no nos asegura la decisión de apartarnos de los deseos de la carne, porque la negación a esos apetitos es una decisión personal. Nadie va a vivir tu fe, nadie va a vivir tu santidad, nadie, solamente tú y el Señor. Y así es como tienes que permanecer. Tener claro esto es un principio que nos evitará muchas caídas, nos permitirá escapar de lazos de muerte, mis hermanos, porque la carne siempre va a tratar de hacer lo que queramos. Júzgate a ti mismo, mi hermano. No te condenes, no. Simplemente júzgate, examínate. ¿Cómo estás viviendo esa lucha interior? Porque ahí está. ¿Qué alimentas? ¿Qué fortaleces más? ¿Cómo te das cuenta? Por el resultado, por las consecuencias de la abundancia de lo que tú hablas, de la abundancia de lo que tú crees. De ahí tú vas a darte cuenta quién está ganando esa batalla. Acompáñame a orar, mi hermano. Póngase de pie si está gentil. Le damos gracias al Señor, levantamos nuestras manos, si ustedes lo desean, y le decimos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por exhortaciones que nos permiten cada día comprender más esa condición de debilidad que tú conoces, y por eso nos estás constantemente animando, advirtiendo a caminar, a andar conforme al Espíritu, a andar en Cristo. Perdónanos, Padre, perdónanos, porque hemos sido débiles o hemos sido insensibles, porque le hemos dado a la carne un alimento a través de nuestros propios anhelos y deseos que ya no debería de ser, porque te hemos contristado, Espíritu de Dios, porque te hemos hecho de lado, porque el mundo ha ganado terreno en nuestro corazón. Perdónanos, Padre. Pero jamás llegará tu palabra tarde, y que a tiempo el poder decirle al Señor: me arrepiento, Señor, me arrepiento de haber caminado tanto tiempo en mis propios designios, bajo mis propios principios, mis argumentos, por haberte abandonado. Y ahora te digo, Señor, no solo gracias, sino ayúdame. Y en esta oración, mi hermano,
en esta reflexión, tú puedes de manera muy íntima expresarle al Señor lo que tú tengas en este momento. Solo tú y Él, solo tú y Él. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu medida de fe, Él sabe lo que te hace falta, Él sabe lo que has fallado, Él sabe lo que has hecho, Él sabe lo que harás. Pero también Él sabe que si te pones a cuentas y comienzas aquellas obras en las que te gozabas por obedecer, por caminar, Él es fiel para perdonar y Él es fiel para seguirnos conduciendo por sus sendas de justicia. Así que, Señor, gracias por tu palabra, gracias por el amor que siempre despliegas a nosotros, por ese cuidado. Ovejas de tu redil, Señor, necesitadas, vulnerables, débiles, que reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te pido que nos bendigas a cada uno, Señor, y que le des a mis hermanos y a mí siempre ese discernimiento para poder hacer lo que sí te agrada, lo que sí te honra, lo que es digno de ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.